La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional cuenta con 5 plantas piloto con el objetivo de que las y los alumnos pongan en práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante toda su carrera y así puedan desarrollarse de manera óptima en el ámbito profesional de las industrias alimentarias. Esto es de todo, quédense con nosotros porque vamos a visitar algunas de estas plantas. La elaboración de alimentos implica muchos conocimientos y aquí está con nosotros el profesor Miguel Ángel. Profesor, gracias por acompañarnos. Es un gusto estar con ustedes. Para comprender un poquito acerca de cómo es que las y los estudiantes ponen en práctica en estas plantas los conocimientos teóricos que previamente ya tuvieron que estudiar bastante. Entonces yo creo que una de las primeras preguntas que me surgen es ¿por qué es importante que las y los alumnos comprendan los procesos bioquímicos de los alimentos? Bien, uno de los campos de acción donde se van a desarrollar nuestros egresados es principalmente la industria alimenticia. Y para que puedan controlar un proceso ya estandarizado en estas empresas que ya están bien consolidadas, tienen que conocer la composición de los nutrientes y de las materias primas con las que están elaborando los alimentos, para que los productos que elaboren contengan todos los nutrientes que la población requiere sin que se degraden, y también saber cómo interaccionan entre ellos para prolongar su vida de anaquel, para hacer alimentos novedosos, sobre todo que tengan un impacto positivo en la salud de la población. Para ello es indispensable conocer la bioquímica de los alimentos, la composición, qué pasa si se aumenta la temperatura, qué pasa cuando se congela y todos los procesos que vamos a tener durante la elaboración de los alimentos. O sea que es básicamente para que las alumnas y los alumnos experimenten el comportamiento de estas materias primas con las que se va a trabajar en un futuro de maneras diferentes. Una de ellas es de manera industrial. Los alumnos van a conocer los procesos tecnológicos, industriales, para el procesamiento de 2 materias primas fundamentales en la dieta del humano, que son los cereales y las leguminosas. Principalmente nos enfocamos a la tecnología del trigo. De hecho, en la primera práctica lo que ellos elaboran es harinas mediante la reducción de tamaño y hacemos también el acondicionamiento tanto de cereales como de leguminosas. Una vez que ya aprendieron cómo se elaboran las harinas, pasamos a la producción de distintos productos, como lo es panqués, galletas, pan de caja. Y por ejemplo, en este aspecto, ¿por qué es importante la medición? Saber acerca de la medición exacta de los alimentos, de las materias primas, de los ingredientes. Esto se vuelve fundamental. Consideremos que nuestros egresados van a estar dirigiendo los procesos para la elaboración de alimentos industrializados. De ahí que es fundamental poder estandarizar el proceso. Eso lo podemos resumir en palabras muy sencillas. Si yo hago los mismos pasos bajo las mismas condiciones, debo de obtener siempre los mismos resultados. En el momento que empiezo a variar y empezamos a tantearle, pues ya no voy a tener una producción constante y esto a nivel industrial sería fatal. Nuestros egresados están capacitados para poder controlar los procesos alimenticios y poder reproducir los resultados y aparte llegar a la optimización, con lo cual vamos a economizar tanto materias primas, tiempos y recursos económicos. O sea, es fundamental que las alumnas y los alumnos... Es fundamental. A lo mejor cuando estamos en casa, hay veces que estamos con ponle un poquito más de sal, bátele un poquito más, pero todo eso a nivel industrial representa tiempo y nuestros alumnos, nuestros egresados, están capacitados para poder optimizar y sacar el mayor rendimiento en el menor tiempo posible. Hoy vamos a elaborar varios tipos de productos. Primero, el pesado de los ingredientes, homogeneizar tamaño de partícula y también eliminar impurezas y materia extraña. Tamizamos cuando ya tenga los 210, toman un tazón de la parte posterior, lo etiquetamos, de hecho ya les puse uno, le ponen que es harina de trigo, le van a poner el polvo para hornear, que van a ser 16 gramos de leudante químico,
y ya estaría listo para usar. En el caso de las sustituciones le van a poner 170 de harina de trigo, lo van a llevar a 210 con el sustituto, de tal suerte que de aquí deben de salir ¿cuántos gramos? 210, ¿sale? No lo hagan en 2 pesadas. Si lo hacemos en 2 pesadas vamos a tener 2 errores de paralaje. En cambio, si de aquí sacamos 210 gramos, se me va a reducir a 1. En el caso de los panqués, hicimos un cremado, donde se formó una emulsión entre las materias primas, principalmente huevo, leche, agua y aceite. Posteriormente ya se le adicionaron los polvos, se dio un batido. Ahí vamos a mezclar primero esto en seco. Ya cuando veas que se hayan integrado, le vamos a adicionar la leche y ya posteriormente el agua. Ya se mezclaron los polvos. Ahí sí que mientras se está operando, eso va a hacer que se emulsione mucho mejor las proteínas del huevo con los otros componentes. Leudado tiene que ver con cómo se levanta la masa. De hecho, etimológicamente, ¿de dónde viene levadura? Viene de ese proceso de levantar, el leudado. Esto es la lecitina de soya que le pusimos, ya que al ser un lípido se va a mezclar mejor con los lípidos. Entonces, mézclalo aquí para que la lecitina se disuelva bien en el aceite y ya entre a nuestra mezcla. En este punto hemos visto que los ingredientes se han integrado bien, se han mezclado de manera homogénea y vemos que hay burbujas de aire al interior. Ha tomado una consistencia mucho más espesa. Esto nos indica que hemos incorporado aire a nuestra mezcla. Y hay que recordar que ese sería el leudado físico. Ese aire que va a ocurrir durante el horneado se va a expandir y va a hacer que tengamos un alveolado de mayor tamaño. Por otro lado, a las harinas que le están adicionando leudante químico, y ese leudante químico te va a liberar el dióxido de carbono y vamos a tener ya la estructura final de nuestro producto. Y es bien importante, compañeros, que seamos precisos, porque si le ponemos un poco más de este cremado al primer lote, le voy a quitar esa grasa al segundo. Y si cada uno no consideramos nuestras cantidades, pues voy a dejar sin la materia grasa a los siguientes lotes. Si se van a dar cuenta, cada mezcla va a tener una textura diferente y tiene que ver con la sustitución que estamos empleando. Lo que les comentaba con el amaranto, los glucanos, es lo que le da esa textura tan viscosa. Y va a crecer de manera diferente en el horneado. Nada más identifiquen quién tiene cada capacillo para que sepan cuál va a ser al final. Amaranto es el gris, verde trébol es soya. Y profesor, ¿qué es el alveolado? ¿Por qué es importante el alveolado? El alveolado es muy característico en los procesos, en los productos de panificación y que de modo muy sencillo, cuando formamos una espuma, por ejemplo, de jabón, esas burbujitas que se ven formarían lo que sería el alveolado en el caso de los productos de panificación. Se colocó en los moldes y de ahí se sometió a un periodo de reposo. Mínimo vamos a ir a minutos. Finalmente el horneado. ¿Vas, Ana? Sinaí, llévate otra charola. Nada más una. Tú toma la otra. A la mesa. Tú otra. Ahora ya los vamos a meter a hornear. Vamos a distribuirlas. Aquí alcanzan 2. Y una. ¿Se pasan de este lado, chicos? Yo les abro el horno. Siempre para meter al horno apagamos ventilador
Nos esperamos un momento, es un horno de convección forzada. El tiempo de cocción van a ser 18 minutos. Cuando esta formulación la hacen en casa, se tardan hasta 40 minutos. ¿Por qué? El horno de casa es de convección normal, este es de convección forzada. El tiempo de cocción me lo va a reducir. El acabado es más parecido al de un equipo industrial que el de un horno de casa. Si lo quieres repetir en casa, tienes que ajustarlo para las condiciones de tu horno. Este es de convección forzada, ¿sale? Tomen una charola y los vamos a poner segundo riel de arriba hacia abajo y tercero. ¿Cómo lo vamos a colocar, jóvenes? De este modo. La charola está fría, no toquen las paredes del horno. Si lo metes así, te vas a quemar. Así. ¿Bien? Y entra por la parte angosta. Vamos. Toma otra, Ana. Hasta el fondo. Hasta el fondo. Empuja la charola de arriba hasta atrás. Listo. Hasta por allá. Cerramos. Prendemos ventilador luego y le damos start. Dale para que empiece a contar el tiempo. Terminamos. Ahorita va a sonar la alarma. Cuando ya suene la alarma, tenemos que sacar el producto. ¿Listo? Ahorita lo que están haciendo, de hecho, es evaluar cómo se modificó la textura, el volumen, mediante la determinación del volumen, peso y determinar la densidad. En principio, ellos no van a ser operarios del equipo como tal, pero cuando dirijan una línea de producción, tienen que tener los conocimientos necesarios para poder dirigir de manera efectiva el proceso. Que puedan saber cuáles son los parámetros que se controlan. En el caso, por ejemplo, de los hornos, saber tiempos, temperaturas, las condiciones del horneado. No es lo mismo un horno convencional de casa que este horno de convección forzada, que se parece más a lo que encontramos en la industria. La importancia de que conozcan su funcionamiento es para que ellos lo puedan operar, puedan dirigir la operación y puedan inclusive optimizar los procesos que tenemos en la industria. Profesor, y hablando de alimentos cotidianos y deliciosos, ¿podemos ver la elaboración de las galletas? Claro, en cuanto a la elaboración de las galletas, vamos a tener dos pasos fundamentales. Uno es cuando hacemos el cremado, que es esta parte donde te comentaba que le metemos aire, en este caso es a la materia grasa. Usamos materia grasa de origen animal, mantequilla y aceite. Esto se mezcla hasta alcanzar un cierto volumen y posteriormente se le adicionan los polvos donde van nuestras harinas. Aquí en esta práctica es muy bonita porque no nada más hacemos galletas 100% de trigo, también manejamos sustituciones donde los alumnos van a proponer con los conocimientos que tienen qué harina le pueden mezclar para incrementar, por ejemplo, proteína. Otra materia prima que trabajamos en la planta bastante son las leguminosas y ellos eligen si quieren trabajar con garbanzo, soya, lenteja, haba, que son harinas que previamente ya producimos aquí en la planta. Y ya deciden, debido a la composición que tienen, si le quieren poner para que incremente proteína, pues usamos alguna de estas legumbres. Por ejemplo, en el caso del garbanzo, creo que nada más la comemos los domingos de barbacoa y aquí hacemos galletas con garbanzo. O si deciden trabajar con haba, le damos un acondicionamiento previo a esa harina y podemos hacer tanto galletas como panqués con haba. Y con eso incrementamos el contenido de proteína, es un 50% más que las galletas convencionales. O bien, por ejemplo, otro problema que tenemos, si has visto los octágonos, que debido al nuevo etiquetado que tenemos en alimentos, vemos que en las galletas son altas en grasas saturadas, azúcares, pero son muy deficientes en fibra, por ejemplo. Y la fibra nos ayuda mucho a lo que es el tránsito intestinal y también les damos a los alumnos qué opciones tienen de nuestro universo de harinas, que tampoco son tantas, pero bueno, podemos manejar avena, amaranto, salvado de trigo y ellos eligen cuál para incrementar la fibra. Y de ese modo mejoramos el aporte nutricional.
Y ya aparte nuestros alumnos en tesis pueden proponer galletas, panqués, con una disminución de azúcares, disminución de grasas y con una mejora significativa en el aporte nutricional. Bien, en el caso de las galletas, una vez que se hizo la masa, vamos a hacer un laminado. El laminado lo hacemos con un equipo industrial, que son las laminadoras de doble banda, y el objetivo de este laminado es obtener una masa con un mismo espesor. Otra vez pensando que son procesos industriales, si cuando hacemos galletas en la casa, pues no importa si una te queda un poquito más ancha, una más delgada, pero en un proceso industrial tenemos que reproducir siempre las condiciones y eso lo logramos gracias a las laminadoras que nos da un espesor constante en toda nuestra producción. Y eso, por ejemplo, cuando estamos hablando de un envasado de las galletas y como fabricante yo declaro que tengo cierto contenido de masa, eso hay varias cosas que he hecho Profeco donde el fabricante no cumplió con lo que decía y tiene que ver con eso, con una falta de control en el proceso. Nuestros egresados se capacitan para lograr que los productos tengan las mismas condiciones. Una vez que tengo el producto final, ¿qué vamos a medir? Por ejemplo, el diámetro de las galletas, cuántos se expandieron durante el horneado, lo cual está directamente relacionado con la composición de los ingredientes, tanto cómo aumentó en diámetro y cómo aumentó en altura. Si no controlo yo esto y tengo una línea de envasado continuo y unas crecen más al momento de que se están pasando por una línea de envasado, pues voy a tener problemas en esta línea. Por otro lado, dentro de las prácticas no lo hacemos, pero lo hicieron previamente y tienen conocimiento los alumnos, lo que sería el control microbiológico. Ellos saben cómo determinar si el producto cumple con las condiciones sanitarias para ser consumido el producto por la población. Y esto es muy importante, por supuesto sí en materia de salud y por supuesto sí en materia de calidad, pero también en materia de certificación. Para que las empresas puedan crecer y al mismo tiempo volverse más competitivas, es necesario que todo esto que nos cuenta el profe Miguel Ángel esté súper bien regulado para obtener certificaciones que les van a permitir ingresar como a nuevos escalafones o a nuevos círculos empresariales. Por eso es tan importante que las alumnas y los alumnos estén muy bien preparadas y preparados con todos estos conocimientos. Y ahora sí, el horneado, que es la parte que hace que toda esta planta huela deliciosa. El horneado va a ser pues, como nuestra caja mágica, ¿no? Dicho en términos muy coloquiales, porque aquí por las proteínas que tenían una estructura determinada después del amasado se van a desnaturalizar. ¿Y eso qué quiere decir con la desnaturalización? Va a cambiar la textura que tiene. En el caso del pan va a ser que quede suave, que sea elástico, un tanto elástico. En el caso de las galletas, lo que predomina más ahí es la retrogradación del almidón. Dicho en términos muy coloquiales, es cuando el almidón presente en la harina se endurece por la acción del agua y el incremento de la temperatura. Y es lo que hace que la galleta tenga esa crujencia, ese crunch. Que esté crunch, pero no dura. Pero no dura, que se pueda, efectivamente, ¿no? Que no parezca croqueta para perro. Los que les interese conocer cómo se elaboran los alimentos que diariamente consumimos, hay que reconocer que la base de nuestra alimentación es prácticamente a base de cereales, ya sea maíz para la tortilla, trigo para el pan. Se acerquen a la carrera de Ingeniería Bioquímica, donde van a poder conocer todos esos procesos y si les interesa el área de alimentos, pues creo que es una gran alternativa, pero por otro lado, como también estamos manejando la composición de los alimentos y si te interesa tu salud, te interesa saber qué es lo que estás comiendo, pues Ingeniería Bioquímica puede ser tu mejor opción para tu formación profesional. Se imparte en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Es una carrera que tarda 9 semestres y estamos en 2 sedes. Una está en Campus Santo Tomás, muy cerca del Metro Colegio Militar. Ahí se imparte de primero a tercer semestre y finalmente entre quinto y sexto están en modo híbrido entre Campus Santo Tomás y Campus Zacatenco. Estamos muy cerca del Metro Politécnico y aquí se imparte ya totalmente de lleno en esta sede desde sexto semestre hasta noveno. El área de trabajo para los ingenieros bioquímicos principalmente es el área de alimentos. Muy incipiente está ahorita lo que es toda la parte de biotecnología, que tiene que ver con la parte de bioprocesos.
En algún punto se combinan, por ejemplo, por bioprocesos, por biotecnología, podemos estar produciendo aditivos que empleamos en la industria, podemos estar produciendo edulcorantes, podemos estar produciendo colorantes y al final los estamos mezclando para el área de alimentos. Pero en la segunda área donde entran nuestros egresados es el área de farmacia, sobre todo en la parte de producción. No vemos formas farmacéuticas como lo haría un químico farmacéutico industrial. Y otra área donde se nos van a trabajar es el área de tratamiento de aguas. Finalmente también están en consorcios que se dedican a dar asesorías a las industrias, sobre todo en el área de calidad. Y aquí pueden ser industrias de alimentos, sobre todo microempresarios. Ese es el campo de trabajo. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Bioquímica en la especialidad de alimentos. Decidí estudiar la carrera de Ingeniería Bioquímica porque me interesa conocer los procesos de la vida a partir de un laboratorio y poder estudiar la forma en la que podemos innovarlos. Especialmente quise enfocarme en la parte de alimentos porque desde pequeña he tenido un gran amor hacia la gastronomía. Entonces el poder combinar un poco del amor que siento por la ciencia con la gastronomía y también innovarlo para las personas es algo que me llama mucho la atención. Quiero dedicarme a la industria alimenticia. Me visualizo en alguna empresa y desarrollando algún producto que pueda ser beneficioso para las personas. A lo largo de mi carrera he aprendido a procesos básicos como son las operaciones unitarias dentro de la industria y particularmente en la parte de los alimentos he aprendido los procesos para la elaboración de yogurt, algunos procesos para confitería y procesos para el área de cereales y cárnicos. El día de hoy me tocó estar en la planta piloto que pertenece a cereales y hicimos un proceso para la elaboración de panqués y galletas a partir de un leudante químico. Lo que más me gusta actualmente en mi carrera son las plantas piloto porque aquí puedo aplicar básicamente lo que es el área de alimentos, que es en la que yo estoy enfocada, y poder aprender cómo es que se hacen ciertas cosas a nivel industrial y prepararme para posteriormente entrar a esta área. Continuamos con la línea de educación integral que maneja el Politécnico, que las alumnas y los alumnos sepan de distintas áreas y que tengan un conocimiento, unas bases muy sólidas para después poner en práctica la técnica al servicio de la patria, Así como es. dice nuestro lema. Claro que sí, Muchísimas Alexia. gracias, profe. No, un gusto. El Instituto Politécnico Nacional tiene una amplia oferta educativa con carreras que pueden ser mucho más divertidas de lo que a lo mejor nos podemos imaginar, como por ejemplo esta, en Ciencias Biológicas, que conocimos el día de hoy. Escuchen de todo en Radio IPN en el 95.7 de FM y no se pierdan nuestro próximo episodio el lunes de Todo Politécnico.